Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 5 de marzo contándoles que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirmó este miércoles que España había aceptado cooperar con el ejército de los Estados Unidos tras la amenaza de Donald Trump de cortar el comercio bilateral. Creo que escucharon el mensaje del presidente alto y claro y entiendo que en las últimas horas han aceptado cooperar, dijo Leavitt. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate. Sin embargo, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, lo desmintió de forma categórica ante los micrófonos de la cadena SER, asegurando que la posición del gobierno español no ha cambiado en absoluto. Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Por lo tanto, lo desmiento tajantemente y, sinceramente, no tengo la menor idea de a qué se puede referir o de dónde puede venir eso. La contradicción es abierta y directa. O miente la Casa Blanca o miente el gobierno de Pedro Sánchez. La vicepresidenta María Jesús Montero afirmó que España no será vasalla de ningún país, mientras Sánchez reiteró en su comparecencia televisiva su postura contra la guerra y advirtió del riesgo de un desastre global. Trump había amenazado con un embargo comercial tras la negativa española a permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques contra Irán. Bueno, ¿ustedes quién creen que miente? ¿Miente la Casa Blanca cuando dice que en realidad España ha aceptado cooperar? ¿O miente Sánchez? La verdad es que está difícil la pregunta, ¿verdad? ¿Miente la Casa Blanca o miente el que no dice una verdad ni equivocándose? Bueno, al final, pues resulta que Pedro Sánchez vuelve a mentirle a todo el mundo. Es un trilero profesional y con los que más se regodea, con los que más disfruta es con su propia parroquia, con todos los atontados que todavía le votan, porque aunque parezca mentira, todavía hay gente que le vota. Ya sé que es incomprensible, pero bueno, el ser humano es muy raro. Hay gente que se dedica incluso, pues yo qué sé, a reproducir monumentos del mundo con palillos, que al menos es algo pues honroso y estéticamente agradable. Lo de Sánchez es un cúmulo continuado de mentiras. Ha mentido en todo. Yo lo he dicho muchas veces que incluso dudo de que se llame Pedro Sánchez. Sería la única verdad que ha dicho en su vida. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está mintiendo? Pues ayer se producía un hecho que quizá nos dé una pista. Hoy en día ya saben ustedes que se puede perfectamente con la tecnología seguir en tiempo real lo que está pasando en todas partes, incluyendo lo que está pasando con los barcos que pasan o no por el estrecho de Hormuz. Uno puede ver en tiempo real dónde está cada barco. Y lo que está pasando con los aviones, uno puede ver en tiempo real, hay muchas páginas que lo permiten. Creo que el Debate tiene incluso en portada enlaces a alguna de esas páginas. Puede seguirse perfectamente qué aeronaves están volando por dónde, en todo el mundo. Con lo cual, pues ayer la gente en las redes decía, mira, un avión saliendo de una base española hacia Oriente Medio, de una de las bases americanas hacia Oriente Medio. Entonces ese avión al final aterrizó en otra base americana en Sicilia antes de continuar trayecto hacia Oriente Medio. Así que, ¿qué está haciendo Sánchez? Pues mentir a todo el mundo, pero buscando la manera de decir que él no miente. Entonces, claro, le dice, no vamos a participar en el ataque contra Irán, no vamos a permitir que Estados Unidos use las bases para el ataque. ¿Y en qué consiste eso? Exactamente. Entremos en detalle. ¿En qué consiste esa frase de no usarás las bases que tienes en mi territorio contra el ataque a Irán? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se materializa? ¿Quiere decir que no va a permitir aterrizar ningún avión americano en España hasta que acabe el ataque a Irán? Pues no, siguen aterrizando. Entonces, pues muy sencillo, lo que está haciendo Sánchez es
yo no voy a participar de las bases americanas en suelo español, no va a salir ningún avión a atacar a Irán. Vale, estupendo. Salen aviones a otras bases americanas en Europa y de ahí a atacar Irán. Es decir, que hacen una escala más. Con lo cual, pues Sánchez dice, yo no estoy participando directamente. Oiga, pero se están pasando por aquí, por suelo español, están aterrizando en suelo español aviones con combustible y con bombas hacia Oriente Medio, pero usted no está participando en el ataque. Dice, no, porque de ahí van a otra base americana en Europa. Luego ya, a donde vayan de ahí, es un trilero. Disfruta riéndose de sus electores y encima vendiendo la chorrada del no a la guerra. Y encima dando la nota y poniendo a España en el foco de los inversores internacionales. Porque, bueno, bajo manga le puede decir a Estados Unidos, no te preocupes, yo te dejo aterrizar aquí lo que quieras, lo único que no vaya directamente a Oriente Medio, que haga escala en otro sitio, y así puedo continuar diciendo que España no participa en el ataque. Pero claro, eso se lo dice a la Casa Blanca, pero ¿y los inversores internacionales que ven que España se desmarca? Bueno, pues entonces dirán, oiga, España no es un sitio fiable, no sabemos dónde va a acabar España, ni si va a haber en el futuro sanciones, ni si este tío al final la va a meter en un lío, con lo cual parte del daño nos va a llegar, incluso aunque al final no se materialice ningún tipo de castigo económico por parte de la Casa Blanca, porque la Casa Blanca se dé por satisfecha con que Sánchez recurra al subterfugio ese de pero que los aviones que salgan de aquí no vayan directos a Irán, cosa que creo que tampoco podrían en ningún caso ir, dada la distancia, y forzosamente tendrían que hacer escala, pero en fin, el trilero ha vuelto a hacerlo. Y a sus electores les ha puesto delante de una mesita con 3 cubiletes y les ha dicho, ¿dónde está la bolita del no a la guerra? En fin, qué sujeto tan absolutamente impresentable, es totalmente cañí, además de un poco casposo, o sea, a estas alturas lo del no a la guerra de 2003, pero tío, ¿en qué país te crees que vives? ¿Te crees que vivimos en 2003? ¿En qué mundo te crees que vives? ¿Te crees que siguen los mismos parámetros? La gente está rebelándose en todas partes contra toda vuestro armazón conceptual completamente estúpido. Recurre a ese tipo de cosas, engaña a sus electores y encima tampoco le va a funcionar. Bueno, lo que sí está funcionando a pleno rendimiento es la maquinaria de propaganda china. Ayer saltaban 2 noticias distintas sobre China y la propaganda en torno a la guerra. Por un lado, ¿adivinan ustedes quién está agitando los movimientos de no a la guerra? Efectivamente, China. Y por otro, ayer detenían a 3 personas en Reino Unido, una de ellas pareja de una diputada laborista, por espiar para China. La maquinaria de propaganda china se activó antes incluso de que Trump anunciara la operación Epic Fury. Grupos con vínculos al Partido Comunista Chino como Code Pink, el People's Forum y Answer Coalition comenzaron a organizar protestas en ciudades estadounidenses 10 minutos antes del anuncio oficial. Todos ellos están financiados por Neville Roy Singham, un multimillonario residente en Shanghái con estrechos lazos con el Partido Comunista Chino, quien en un informe del Departamento de Estado enviado por el Congreso de los Estados Unidos el mes pasado figura como estrecho colaborador del Partido Comunista Chino. Los medios tradicionales como The Guardian, CBS y The Washington Post cubrieron las protestas sin mencionar sus vínculos con China. Al mismo tiempo ignoraron las manifestaciones espontáneas de iraníes de la diáspora que salieron a celebrar la muerte de Jamenei en Washington, Los Ángeles y Londres. El contraste fue llamativo: cobertura amplia para las marchas organizadas por Pekín y silencio para las celebraciones de los iraníes que apoyan la operación.
Bueno. O sea que la maquinaria de propaganda china se puso a agitar manifestaciones contra la guerra de Irán 10 minutos antes del anuncio oficial de que había empezado la guerra contra Irán. Qué cosas tiene el espionaje, ¿eh? Y en el Reino Unido, pues para sorpresa de nadie, detienen a otros 3 tíos por espiar para China. Lo que es preocupante es que uno de ellos fuera pues pareja de una diputada laborista británica. ¿Cuánta gente en Occidente, me refiero gente que tiene cargos representativos, gente que son altos funcionarios en distintos organismos, cuánta gente trabaja para China? Aquí en España ya sabemos alguno, ¿no? Por ejemplo, Zapatero, por ejemplo, la mujer de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, que era vicepresidenta de Huawei aquí en España. Por ejemplo, el lobby de Pepiño Blanco, donde están pues, socialistas y populares de la manita haciendo lobby en favor de toda la purria. El propio Sánchez. Bueno, en fin, todos sospechamos que algún objetivo personal tienen las visitas que ha hecho hasta el momento a China. Pero, ¿qué más gente? ¿Cuántos diputados en Reino Unido? ¿En España? Recordemos a González Pons, que creo que su hijo algo tiene que ver con Huawei también, o tenía que ver. ¿Cuánta gente cobra de una dictadura repugnante como China? Igual que cuánta gente cobraba de una dictadura repugnante como Irán. Igual que cuánta gente cobraba de una dictadura repugnante como Venezuela. ¿Cuánta gente cobra de regímenes a sabiendas de que esos regímenes tienen las manos manchadas de la sangre de sus propios ciudadanos? Pues parece que mucha gente. Y desde luego, mirando hacia atrás y viendo las decisiones que se han tomado en la Unión Europea en los últimos 10, 15 años, pues está claro que una de dos: o son tontos del culo los que dirigen la Unión Europea, y no lo creo porque no habrían llegado a donde están, o hay mucha gente cobrando de China para arruinar Europa y transformarla en una especie de autocracia vasalla de la dictadura china. En fin, ayer tuvimos un episodio bélico, pues hombre, al que no estamos habituados. Un submarino hundió una fragata iraní cerca de Ceilán. Escuchen. Un submarino de la Marina estadounidense hundió este miércoles la fragata iraní IRIS Dina en el Océano Índico frente a las costas de Sri Lanka mediante un torpedo MK-58. El ataque dejó al menos 87 muertos de los 180 tripulantes. Las autoridades de Sri Lanka rescataron a 32 heridos y continúan las operaciones de búsqueda. El secretario de Guerra Pete Hegseth calificó el hundimiento como el primer torpedo de un barco enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque se produce en el marco de una ofensiva más amplia. CENTCOM confirmó la destrucción de 17 embarcaciones militares iraníes, incluido un submarino, y más de 2.000 objetivos en total, entre los 100 misiles balísticos. El almirante Brad Cooper señaló que Irán ya no tiene una fuerza naval reconocible ni en el Golfo Pérsico ni en el Golfo de Omán. El secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado que la intensidad de las operaciones aumentaría en las próximas horas. Bueno, lo de un submarino hundiendo un barco con un torpedo, un pepinazo, que hace que el barco se vaya a pique, pues tiene un cierto simbolismo, una carga de dramatismo que no tienen otros episodios bélicos. Parece como que estamos acostumbrados a lo de los bombardeos. Ya hemos visto tantos vídeos de edificios derrumbándose después de un pepinazo que estamos un poco como insensibles a ese tipo de cosas, pero hacía tiempo que no veíamos un episodio como que un barco se hunda, y eso, pues por un momento mucha gente ayer, gente posiblemente más boomer como yo, pues que ha podido ver más películas de temática bélica de la Segunda Guerra Mundial, o que ha leído más sobre la Segunda Guerra Mundial, pues mucha de esa gente revivió la experiencia de pensar
¿Qué pasa por la mente de alguien que va en un buque y que de repente, ¡bom!, se va para el fondo? Tiene que ser terrible. 180 tripulantes tenía la fragata iraní, de los cuales pues 85 parece que han muerto en el hundimiento, y hay algunos desaparecidos, y se han rescatado algunas docenas de heridos. En los titulares ayer, bueno, y además es que como se han distribuido las imágenes del pepinazo, es decir, las imágenes grabadas desde el submarino, donde se ve cómo revientan la fragata de un torpedazo, pues, hombre, la verdad es que impacta el asunto. Ayer los titulares decían: primera vez que se hunde con un submarino un buque desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no es así. En 1971 se produjo otro hundimiento de una fragata, concretamente de una fragata india, por parte de un submarino pakistaní. Esa fue la última vez que se produjo un episodio de estos, así que no es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, aunque sí que es la primera vez desde hace 45 años. Bueno, pues parece que la marina iraní ya no existe. Ya no queda nada de la marina iraní en ninguna parte. Bueno, no sé si quedará algún buque chiquitillo en algún lado, pero vamos, se han laminado toda la marina iraní en cuestión de 4 días. Y lo cual, por supuesto, implica que Irán no puede ya utilizar sus buques, como los ha utilizado, para hostigar a petroleros o mercantes que viajen por el estrecho de Hormuz, lo que no quiere decir que el estrecho de Hormuz sea seguro, porque el principal problema al atravesar el estrecho de Hormuz son los ataques no con barcos, sino con drones, y también las posibles minas que pueda haber depositadas ahí por Irán. Bueno, ¿cómo va el asunto de el estrecho de Hormuz? Pues viendo la reacción en las bolsas internacionales y el precio de las materias primas, tampoco parece que los mercados se estén poniendo en el peor de los casos. Es decir, que se han visto afectados los mercados, pero poco. No ha habido grandes desplomes bursátiles, ni ha habido grandes subidas de precio de las cosas. No. El impacto está siendo menor del que algunos temían, y eso quizá indique que se está viendo que al final a lo mejor la cosa no es para tanto, o que la cosa podría tardar menos en solucionarse de lo que creemos. Entre otras cosas porque circulan rumores de ofertas que habrían llegado desde Irán a través de terminales de la CIA al gobierno americano para encontrar una salida negociada, vamos, para rendirse sin que se note demasiado que se rinden, y tratando de conseguir de Estados Unidos al menos una solución a la venezolana, es decir, que se deje el régimen actual un poquito más de tiempo en pie, para que sea gente dentro de ese régimen con voluntad de hacerlo la que pilote la transición para evitar el caos. Bueno, no sé qué habrá de cierto en todas esas ofertas. Estados Unidos, vamos, el propio Trump dijo que había llegado alguna oferta de Irán, pero que era demasiado tarde. Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, parece que los mercados no anticipan ninguna catástrofe de ningún tipo. ¿Recuerdan ustedes lo que es BLM, Black Lives Matter? Las vidas de los negros importan. Ese movimiento de propaganda antioccidental y antiblanca que se puso en marcha en Estados Unidos a raíz de la muerte de algún ciudadano de raza negra a manos de la policía. Bueno, aquello del BLM, pues lo utilizaron todas las terminales progres como una campaña de propaganda brutal. ¿Recuerdan ustedes a todos los imbéciles del mundo en los estadios de fútbol? Menos algunos que demostraron una entereza y una dignidad encomiables. ¿Recuerdan ustedes a todos los imbéciles ahí hincando la rodilla en tierra y tal? O sea,
repugnante fue aquella campaña, ¿verdad? Bueno, pues ayer saltaba un vídeo donde se ve a uno de los directores de BLM, de este movimiento, Black Lives Matter, que ya ha estado salpicado por otros escándalos de carácter financiero. Se ve en ese vídeo, digo, a uno de los directores apalizando a una mujer, a una colaboradora. Escuchen. El fundador y director de Black Lives Matter en el condado de Lake, Illinois, Clyde McLemore, fue grabado en vídeo golpeando a una trabajadora de su organización. La empleada Nisha Hill acudió a su oficina para reclamar su salario y le acusó de malversar fondos donados a Black Lives Matter en juego y mujeres. Ambos resultaron con heridas leves y ninguno quiso presentar cargos. La policía no realizó arrestos por las declaraciones contradictorias de ambas partes. No es un hecho aislado. Una cámara de vigilancia registró una pelea anterior entre ambos, también por dinero. McLemore reconoció ante los agentes que los fondos de una subvención ya no existían. El director de Black Lives Matter tiene antecedentes por allanamiento y participación en los disturbios de Kenosha en el año 2021 y fue condenado en octubre de 2024 a 40 días de cárcel por fotografiar ilegalmente en un tribunal. Bueno, pues continúan menudeando los escándalos de BLM. Por supuesto, todo el dinero manejado por la organización, una parte significativa de él se ha malversado y se lo han metido en los bolsillos pues los golfos que manejaban todo el asunto. Al final, pues a quienes han estado utilizando todo el movimiento BLM como ariete propagandístico para impulsar las ideologías y los mantras antioccidentales, pues eso no les importa. Son conscientes de que sus chicos en el terreno, sobre el terreno, van a llevárselo crudo. No les importa. El caso era utilizar aquel movimiento pues para continuar promocionando toda la ideología woke, con la que destruir cualquier vestigio de respeto de los occidentales por su propia cultura. Lo terrible son toda esa gente que, siendo representantes públicos, es decir, no gente ONGeros, movimientos civiles y cosas así, no, representantes públicos apoyando toda esa basura, porque toda esa basura se ha promocionado desde partidos políticos, desde parlamentos, desde Naciones Unidas. Hemos asistido a una campaña propagandística coordinada tan brutal que realmente es para admirarnos de nuestra propia entereza. Occidente es mucho más fuerte de lo que imaginábamos y ha logrado resistir, incluso después de que los traidores tomaran las riendas de la política en Occidente. Bueno, continúa la campaña en Castilla y León, aunque ustedes no lo crean. Hay como una especie de manto de silencio en torno a la campaña, porque, bueno, pues en fin, la actualidad está tan en ebullición, porque casi no queda sitio en las portadas para ninguna noticia que no sea así impactante y global. Y también por otra cosa. Está pasando exactamente lo mismo que pasó en las campañas de Extremadura y de Aragón. Hay una cierta sordina a la propia campaña autonómica por parte de los medios que apoyan a los dos principales partidos, PP y PSOE. Y posiblemente la razón de esa sordina pues sea en esta ocasión la misma razón que en Extremadura y que en Aragón. Como las previsiones no son buenas para el bipartidismo, pues entonces mejor ponemos sordina al asunto para que, en fin, pase lo más desapercibido posible. Claro que eso con Vox pues no funcionó en Extremadura, no funcionó en Aragón, porque Vox decidió hace mucho tiempo bypassear a los medios del bipartidismo y hacer campaña en la calle. Y lo mismo están haciendo otra vez en Castilla y León. Abascal, no sé lo que se habrá recorrido en estos meses entre pueblos de Extremadura, pueblos de Aragón, pueblos de Castilla y León. Me pregunto si le queda alguno por visitar. Y en todas partes, pues está logrando, con esa manera a pie de calle de hacer campaña, pues llevar el mensaje de Vox con una efectividad que no puede igualar ningún medio de comunicación.
la persona que habla cara a cara con los candidatos y que saluda a Abascal y tal, ese ya es un votante fiel, porque ha comprobado quién es cercano y quién no es cercano. Ayer Abascal estaba en Palencia y, oiga, desbordó el aforo de la plaza donde fueron a dar un mitin. Santiago Abascal llenó la Plaza Mayor de Palencia en un acto de campaña junto al candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán. Abascal aprovechó la ocasión para acusar a Pedro Sánchez de querer la guerra para tapar su corrupción y lo calificó de el personaje más miserable de todas las guerras. Se ha convertido en el personaje más miserable que hay en todas las guerras, que no es de ningún bando contendiente, sino que es el que se aprovecha de la existencia de las guerras para alimentarse, en el carroñero que se aprovecha de cualquier catástrofe para alimentarse o para ocultar sus crímenes y su responsabilidad. Abascal pidió al Partido Popular que presente una moción de censura contra el presidente del gobierno y advirtió de que el Partido Popular está incómodo cuando hace oposición a Sánchez. Pollán centró su intervención en la inseguridad ciudadana y responsabilizó de ella a las políticas migratorias del Partido Popular y del PSOE y señaló que los robos con fuerza en domicilios son el delito que más ha crecido en la provincia de Palencia. Bueno, en casi toda España los problemas son los mismos. Inmigración desbocada, inseguridad derivada de la inmigración desbocada, gente que no llega a fin de mes porque el dinero que debería ir para los españoles, para empezar, no saliendo de su bolsillo, es decir, no saqueándoles a impuestos, pues se dedica a todo tipo de basura, se dedica a alimentar a todos estos políticos progres que viven de sus ONGs y sus mantras ideológicos que a nadie le importan, y de colocar amigos y sobrinos y sobrinas y pilinguis y pilingos por todas partes. A eso va el dinero de los españoles y los problemas pues son iguales en todos sitios. Hay algunas diferencias entre unas zonas y otras en cuanto a la intensidad de la avalancha migratoria, en cuanto a las especificidades de la estructura productiva. Por ejemplo, hay sitios donde toda la traición del PP y del PSOE en torno a la Agenda 2030, el Pacto Verde, pactos con Mercosur, etcétera, impacta más que en otros. Es decir, hay ciertos sitios donde el sector primario tiene más peso y por tanto la traición al sector primario afecta más directamente a la economía. Y bueno, pues al final las campañas a pie de calle sirven precisamente para conocer los problemas de la gente de primera mano, para no perderse en un análisis ideológico demasiado lejano, para saber cómo contrastan las ideas con las experiencias de la gente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de Castilla y León, pero bueno, todo apunta en las encuestas a que tendremos de nuevo lo mismo que pasó en Extremadura y en Aragón. El PP manteniendo la posición, quizá bajando un poquito, Vox subiendo considerablemente y el PSOE bajando considerablemente. Ese considerablemente, pues vamos a ver qué intensidad tiene. Allí en Castilla y León, como las elecciones autonómicas fueron en 2022, pues bueno, ya el PSOE tenía una posición tanto mala, con lo cual pues a lo mejor no puede bajar mucho más, pero algo bajará, están dándolo las encuestas. Vamos con doña Diana Hernández para que nos cuente de Trae Hoy Voz Media en Portada. Buenos días, doña Diana. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo que pueden encontrar en nuestra página web. El secretario del Tesoro dijo que el arancel global del 15% de Donald Trump probablemente se implementará esta semana, mientras el presidente avanza para reconstruir su agenda comercial después de un importante revés legal.
En un golpe más a la ya debilitada conectividad aérea con Cuba, Air France anunció que suspenderá sus vuelos regulares entre París y La Habana desde el 29 de marzo hasta al menos el 15 de junio de 2026 como consecuencia de la persistente escasez de combustible en la isla caribeña. La medida fue motivada por las dificultades del suministro de queroseno en los aeropuertos cubanos, lo que afecta tanto la operación como la seguridad de las rutas. El secretario del Interior estadounidense llegó a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero. Varios funcionarios estadounidenses de alto nivel han visitado Venezuela desde que Rodríguez asumió el poder de forma interna el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Y un juez otorgó una aprobación preliminar al acuerdo colectivo de varios miles de millones de dólares anunciado en febrero por el gigante agroquímico Bayer, destinado a resolver demandas en curso y otras futuras relacionadas con su herbicida a base de glifosato acusado de ser cancerígeno. Recuerde que estas y otras noticias puede consultarlas en voz.us, en la aplicación y por supuesto en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane.